Buenas tardes a todas, buenas tardes por vuestra asistencia. Como sabéis, hoy es el Día Internacional de la Mujer y el Ateneo quiere rendir un sincero homenaje a todas las mujeres con una conferencia en femenino, donde las mujeres, donde además de la palabra, la ponente también es mujer. Y además no es la primera vez que está en esta tarima para hablarnos del medio ambiente. Nos ha sido imposible celebrar esta conferencia otro día. Sabéis que a estas horas se está celebrando una manifestación en Valladolid que impide la asistencia de muchas compañeras que querían asistir, pero lamentablemente no tienen el don de la ubicuidad. Los problemas de sala por un lado y porque ella mañana regresa al Reino Unido para seguir dando clases en Cambridge y lo ha hecho imposible. Carolina García Conde en varias ocasiones nos ha solicitado un espacio para hablar del grave problema del plástico, un tema que conoce bien desde su perspectiva de educadora ambiental, donde con sus conocimientos y la pasión por la educación y el medio ambiente han derivado en una serie de divulgaciones científicas, amenas y accesibles, que vamos a escuchar para después tener un coloquio, las preguntas que vosotros queráis. Y sin más preámbulos, Carolina. La verdad es que llevo semanas intentando pensar cuál sería la mejor manera de abordar este tema, porque no es nada fácil. Se me habían ocurrido varias opciones. Podía daros un montón de datos numéricos con cifras astronómicas sobre las toneladas de plástico consumidas. Os podría enseñar fotos impactantes como esta de enormes islas de plástico en mitad del océano, o fotos de animales muertos a causa del plástico, o la típica foto del supermercado de envases totalmente superfluos. O podíamos dar un paseo virtual por la ribera de un río o por una playa. Pero bueno, he pensado que sería mejor entender el problema al que nos enfrentamos y de esa manera poder saber qué podemos hacer para solucionarlo. Una cosa que quiero dejar clara es que yo no pretendo ni quiero que el plástico desaparezca en nuestras vidas, porque el plástico es un gran invento que nos ha facilitado mucho las vidas, que lleva con nosotros desde aproximadamente desde los años 50 y que cambió nuestro mundo tal como lo conocemos. El plástico hizo llegar a nuestras casas los pequeños electrodomésticos, los alimentos envasados de larga duración y de un precio bastante asequible, cosas que nos hacían la vida más cómoda y sencilla, desde una batidora hasta una consola, desde una bolsa de patatas fritas a una lasaña. ¿A quién no le gusta llegar a casa, meter algo en el microondas y 5 minutos después tener una comida que te hubiera costado a lo mejor, no sé, 1 hora? Yo entiendo que es muy cómodo, por supuesto. Pero claro, no solo nos ha facilitado la vida aquí, sino aquí. Si miramos esa imagen, prácticamente casi todo está hecho de plástico. Desde los guantes, las bolsas de sangre, incubadoras, jeringuillas, las vías, los tubos. La vida de un hospital es plástico, en esencia. Y todas estas cosas nos ayudan a salvar vidas. Sin ellas no podríamos hacer las cosas que hacemos ahora mismo en medicina. Son necesarias y no debemos prescindir de ellas. Estos 2 trozos de plástico también nos ayudan a salvar vidas. Un casco y un airbag. Todos los llevamos cuando vamos en la moto o cuando conducimos nuestros coches. Y también son necesarios. En los coches y en las motos, además, hay más plásticos. Plásticos que hacen que estos transportes sean más ligeros y, por lo tanto, más eficientes y que nos hagan consumir y que hagan que el consumo de energía sea menor. Que ahora mismo es una de las cosas más importantes y más necesarias para nosotros, reducir nuestro consumo de energía. Como este coche. Ese es un buen ejemplo de un coche aerodinámico y que gasta poca energía. Por supuesto, cuando se produce una catástrofe, lo primero que suele estar afectado es el suministro de agua.
Si no tenemos agua, la gente puede empezar a contraer enfermedades infecciosas y la catástrofe sería enormemente mayor. Pero gracias al agua embotellada, esto no pasa. Podemos llevarle a esa gente agua potable para que pueda seguir alimentándose y además, como he dicho antes, las comidas preparadas también son muy útiles en estas circunstancias. En la construcción, el plástico también lo revolucionó todo. Hizo que tuviéramos estructuras más ligeras y duraderas, que con formas más armoniosas, adaptadas al medio. Aunque bueno, a veces no solo los materiales importan, sino el buen gusto del que hace la casa, porque esta bonita no es, la verdad. Vale, por todas estas razones, yo creo que los plásticos no deben desaparecer de nuestras vidas, pero debemos darles un uso correcto. La definición de plástico en sí nos dice que es un material que se puede deformar sin romperse y conservar la forma. Por ello, los plásticos pueden estar compuestos de muchas cosas, como las resinas, las celulosas, polímeros, proteínas. Pero los que vemos a diario se fabrican con combustibles fósiles. Los mismos combustibles fósiles que usamos para mover nuestros coches, calentar nuestras casas. Esos combustibles fósiles que llevamos años diciendo que es un recurso no renovable y que, por tanto, es finito, se va a acabar. Para que os hagáis una idea, para crear unas 14 bolsas de plástico de estas que tenemos en el supermercado, se necesita el mismo combustible que puede hacer mover un coche durante una hora. Y teniendo en cuenta que la vida media de uso de una bolsa de plástico son unos 7 minutos, no me parece que esté muy compensado, la verdad. Y vosotros decís, ¿pero todos los plásticos son iguales? ¿Todos son malísimos? Pues no. Tenemos mucha variedad, porque depende de la composición del plástico, tenemos diferentes tipos de plásticos. Además, a estos plásticos se les añaden productos químicos para mejorar las propiedades de ellos, para que sean aptos para el consumo humano, como los que tenemos en las botellas de agua, en el film en el que envolvemos la comida. También se les añaden aditivos para que soporten la radiación solar, para que no ardan de manera descontrolada, como los que tenemos en casa, pues en el caso de que se produzca un incendio, y también para que sean más flexibles. Uno de los aditivos más conocidos es el bisfenol A. Seguro que lo habéis oído porque en la tele sale de vez en cuando. Es un aditivo muy peligroso, es un cancerígeno que provoca abortos, daños en el corazón y diabetes. Y esa joyita la podemos encontrar, por ejemplo, en las botellas de plástico. A ver, yo no os quiero asustar ni decir, no podéis volver a beber agua de una botella de plástico. No, porque no es así. Pero sí que es una buena opción, es una buena razón para dejar de usar botellas de plástico y empezar a usar esa clase de botellas, de cristal o de aluminio. La mayoría de estos aditivos plásticos se liberan del plástico en sí por el calor o debido a la degradación de los materiales cuando les exponemos a los elementos. Cuando esto sucede, todos los productos químicos se esparcen por las zonas cercanas y entonces contaminan todo lo que hay alrededor. Y claro, pues pensar, bueno, pues si solo contamina todo lo que hay alrededor, la cosa es que no estén todos, si están todos concentrados en el mismo sitio no pasa nada. Ya, el problema es que no están concentrados todos en el mismo sitio. Están en todos los sitios. Y cuando os digo en todos los sitios, es en todos. Se han encontrado trozos de plástico en las profundidades del océano y también en trozos de hielo del Ártico. ¿Y cómo han llegado allí? Pues gracias a nosotros, que somos los mejores. Pensamos, pero si son todos, es una pajita. Esto, con lo grande que es el océano, no pasa nada. Esto, mira, si ya casi ni lo veo, ya se lo ha tragado. Se ha ido, no pasa nada. Claro. Pero el problema es que somos 7.545 millones de personas pensando lo mismo. Entonces ya no es una pajita, son muchísimas más. Se estima que desde el comienzo del uso de los plásticos
hemos producido unos 9,2 billones de toneladas de plástico. De ellos, más de 6,9 billones son basura. O sea, hay una parte que sigue estando en los edificios o que se sigue utilizando, pero el resto son basura. Y de esta basura, más del 98% nunca jamás ha pasado por un contenedor de reciclaje. O sea que esa basura está ahora mismo pues ahí, o a lo mejor ahí detrás en un descampado, o en mitad del océano, por cualquier lado. El mar recibe cada día 14 millones de toneladas de plástico que vienen desde las zonas costeras. Y si queréis saber por qué, pues solo tenéis que echar un vistazo a la ribera de cualquier río. Si vais, seguramente, si ahora nos acercamos a la ribera del Duero, nos asomamos así un poquito y fijo que vemos plásticos colgando de las ramas o flotando por encima del agua. Ya si vamos a una playa, no os quiero contar lo que os podéis encontrar en la arena. Pues si tenéis ya ganas de ver cosas más terribles, lo que os recomiendo es que hagáis una visita a una edad, a la estación depuradora de aguas residuales. Y allí veis las cosas tan increíbles que la gente es capaz de tirar por el retrete. Pero de todo, absolutamente de todo. Eso sí, no nos podemos quejar. Nosotros somos súper afortunados. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de gestión de residuos. Pero no en todos los sitios pasa esto. Los mayores productores de basura plástica no tienen estos sistemas. Estoy hablando de países como China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo entre esos países se produce la mitad del plástico total del mundo. Y toda esta basura acaba en sus ríos y por lo tanto en el océano al final. Hay 10 ríos que se denominan de plástico. El Ganges y el Indo, que están en la India, el Yangtze, el río Amarillo y el río de las Perlas en China, el Mekong en Indochina, el Nilo y el Níger en África. Se denominan ríos de plástico por eso, porque están totalmente cubiertos de plástico. Si redujéramos la carga de plástico de estos ríos solo al 50%, supondría un recorte del 37% del plástico total que llega a los océanos. A mí me parece una barbaridad. Y vosotros os preguntáis, ¿y por qué estos países, si son tan pobres, consumen tanto plástico? Pues ese es su problema, que son países emergentes. Tenéis que pensar que están en un periodo de desarrollo. Vamos a decir que, no sé, como España, cuando estábamos entre los 70 y los 80, que hubo un cambio radical y la economía empezó a cambiar radicalmente, la clase media se hizo clase media alta y todo el mundo tenía muchos más recursos. Pues así, en ese punto están estos países. Lo que pasa es que estos países tienen millones y millones de personas. Entonces, es completamente diferente. Esta gente vive en estos sitios, que son zonas superpobladas, sin ningún tipo de gestión de los residuos. Por lo tanto, la basura se va acumulando, y esa basura con las lluvias acaba en los ríos. Y esta gente solo puede optar a esto. No tiene más dinero. No puede ir y comprar cosas que sean más adecuadas para el medio ambiente porque tienen menos plásticos. No, porque cuanto más plástico tiene, más barato es el producto. Entonces, ellos solo pueden hacer eso. Como veis, la imagen es horrible. ¿Y qué pasa? Pues que, no sé si lo sabéis, pero todos los océanos del mundo están conectados. Existe una especie de cinta transportadora alrededor de todos los océanos, que esa cinta transportadora lo que hace es regular el clima mundial y luego también hace que en ciertas zonas del mundo haya abundancia de peces y en otras no. Pues bueno, nuestra basura que llega al océano se sube a esa cinta transportadora y entonces da igual que la haya tirado alguien en China, a lo mejor luego aparece en Canadá, arriba.
Da lo mismo, no importa, siempre llega. ¿Y qué pasa? Que a veces hay cosas que se caen de esa cinta. En remansos y zonas más tranquilas, entonces allí se forma una especie de islas de plástico, como esta. Son islas totalmente hechas de plástico, en mitad del océano. De hecho, si queréis, si ponéis en Google Earth islas de plástico, las podéis ver. Es impresionante. Aquí los plásticos se fotodegradan y se convierten en trozos más pequeños. Todos hemos visto alguna vez algún trozo de plástico, el típico tiesto que lleva mucho tiempo al sol y se despedaza, se hace cachitos. Pues eso es lo que pasa con el plástico, que se hace cachitos, pero no se llega a descomponer, se hace cachitos más chiquititos y se convierte en microplásticos. Seguro que habéis escuchado la palabra microplásticos porque últimamente ha estado muy en boga porque ha habido países que los han prohibido, porque existían una clase de microplásticos que se metían dentro de la pasta de dientes, de las cremas exfoliantes, que supone que eran para ayudarnos, pero no mucho. Estos microplásticos, como veis, son realmente diminutos, acaban en el océano y ¿qué pasa? Que acaban dentro de los peces. ¿Y qué pasa si acaban dentro de los peces? Pues que acaban en nuestra mesa también. ¿Veis? Esto es una imagen de microplásticos que ya están mezclados con arena. En Hawái han hecho un estudio y han dicho que aproximadamente el 15% del total de la arena de las playas es plástico, no es arena. Y estamos hablando de Hawái, que dices, va, pero si eso es un paraíso natural, allí la gente no depende de lo que tú hagas, depende de lo que haga el resto del mundo también. Y esto es lo que pasa, que luego cogen, pescan los peces y ¿qué tienen dentro? Cachos de plástico. ¿Y qué pasa? Que ese pez a lo mejor luego me lo estoy comiendo yo. Entonces los plásticos acaban aquí. De hecho, ya se han encontrado microplásticos dentro del zooplancton, que el zooplancton es la base de la cadena alimentaria marina. Son unos animales muy, muy pequeños de los que se alimentan los distintos peces y entonces, una vez que están en la cadena alimentaria, ya pueden llegar a nosotros de una manera o de otra. Los habitantes del océano son los más amenazados por la contaminación plástica. Ellos no pueden distinguir lo que es un plástico de lo que es comida. Todos hemos visto la foto de la tortuga comiéndose una bolsa de plástico porque cree que es una medusa. Esta también es otra de las consecuencias. Las redes de los pesqueros, que son abandonadas y nadie las reclama y los animales acaban enganchados en ellas. Y esto puede matar tanto a una tortuga como a una foca, a un delfín o una ballena, lo que por allí pasa. Se estima que cada año mueren unos 100.000 mamíferos marinos por culpa de las redes de pesca abandonadas. Y esto también está afectando a los arrecifes de coral, porque el plástico se está sentando encima de los arrecifes de coral y está impidiendo que el crecimiento normal. Y ya que no estaban los arrecifes de coral en su mejor momento, debido a la subida de la temperatura de las aguas, pues ya lo del plástico les está rematando a los pobrecitos. Hace unas semanas vi una noticia en Twitter de que en una playa en Reino Unido hubo una tormenta y levantó toda la arena que había dentro de la playa. Y para sorpresa de la gente del pueblo encontraron que debajo de toda esa arena había un montón de plásticos y tubos de plástico que llevaban unos 50 años enterrados. Pues os puedo asegurar que los tubos estaban como el primer día, como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces, por enterrar las cosas no nos va a salvar de nada, porque todo al final acaba saliendo a la superficie. Bien, este dramático panorama es el que tenemos con el problema de los plásticos. Y una vez que ya sabemos a qué nos enfrentamos, yo creo que es el momento de decir cosas que podemos hacer, ¿vale?
para poder solucionar este problema y ser más felices. Lo principal de todo es reducir. Cuanto menos plástico innecesario usemos, mejor. Porque hay muchas veces que usamos plásticos cuando no toca. Antes os he dicho lo de las botellas reutilizables. Es muy sencillo. Ahora mismo tienes botellas reutilizables con todos los diseños posibles, en todos los colores que quieras, son súper bonitas, las puedes llevar a todos los lados, nadie te va a mirar raro porque están muy de moda. Entonces no era como antes que llevabas una botella reutilizable y te miraban de... ¿Qué? Ecologista, ¿eh? Pues no, ya no pasa nada, ya no te ponen la etiquetita. Así que dejar de usar eso y podemos empezar a usar cosas así. Dejar de usar los plásticos y los vasos de plástico, los cubiertos de plástico. A ver, ya sé que somos muy vagos, que preferimos comprar algo que vamos a usar durante 10 minutos y que lo vamos a tirar, que se va a quedar ahí 400 años, en vez de coger y lavar y tener un vaso de cristal y lavarlo y no pasa nada, y lo puede usar mañana. Porque el vidrio y el aluminio son dos materiales que podemos usar muchísimas veces y que son totalmente reciclables. O sea, una vez que se acaba la vida del vidrio, lo volvemos a tirar y lo vuelven a usar y se vuelve a convertir en otro vaso. No sé si alguno de vosotros ha usado alguna vez una cantimplora, pero mi experiencia me decía que las cantimploras de aluminio, el agua sabía mucho mejor que las de plástico. O sea, ya empezando por ahí, ya deberíamos tener claro que el plástico muy bueno para el agua no es. Las pajitas. Las pajitas de plástico son uno de los mayores contaminantes que tenemos ahora mismo. Parece una tontería, pues son unas pajitas, pero son muy peligrosas para la fauna marina. Se las tragan, se las clavan. Hay imágenes horrorosas con las pajitas que no os las he querido poner. ¿Qué podemos usar ahora? Pajitas de papel. Estas, donde yo vivo, es las que se usan, porque las otras han sido prohibidas. Entonces ahora se usan las pajitas de papel. Podéis pensar, ¡guau! Pues es que eso vaya un asco. Pues a los dueños de los bares les ha salido redondo. Porque cuando tú metes la pajita de papel en el vaso, si esperas mucho rato, se empieza a reblandecer, así que bebes más deprisa. Así que para el dueño del bar está súper contentísimo con que tú bebas más deprisa y le consumes más. Podéis usar si las de papel os dan un poco de asquete, por eso, porque se ponen blandas. Podéis utilizar también pajitas de bambú o pajitas de aluminio, lo que pasa que esas a lo mejor son un poco peligrosas dependiendo del contexto. Luego también tenemos uno de los mayores enemigos, es el film de plástico. Ese plástico no se puede hacer nada en absoluto con él, nada. Cuando lo tiramos a la basura va. No se hace nada con él. Y como veis, cosas como esta, envolver un plátano en film de plástico con una bandeja de poliestireno, ¿en serio? ¿Es necesario todo eso? A mí me parece que no. Yo no voy a comerme la piel del plátano. Entonces, ¿qué me importa si ya tiene su propio envase el plátano, no necesita más? Para combatir el film de plástico podemos usar unos papeles encerados que hay ahora, que son súper bonitos, porque además les tienes en todos los colores y con todos los dibujos que quieras. Y esos papeles encerados luego les lavas con un poco de agua y jabón y los puedes volver a usar y quedan tan bien. También hay unas láminas de silicona, que esas aparte se pueden usar como papel de horno, pues no pasa nada, las metes en el horno y no pasa nada con ellas. Entonces, tenemos muchas opciones. Lo único que hay que hacer es buscar un poquito. También los bastoncillos. Hay mucha gente que dice, es que yo necesito los bastoncillos. Vale, muy bien. Pues en vez de usarles de plástico, úsalos de papel. Son exactamente igual, pero con el palito de papel en vez de plástico. En España ya no dan bolsas de plástico. Ya si quieres las tienes que pagar en la mayoría de los sitios. Luego siempre hay alguno que te dice, no te preocupes, toma tu bolsa de plástico. Por favor, decirles no, gracias, no aquí.
A ver si así te sientan la cabeza. Yo llevo usando una bolsa que tiene unos 50 años, más o menos. Esa bolsa yo la encontré un día en la casa de una persona que ya no está aquí y me gustó porque era muy bonita. Es una bolsa preciosa de tela que tiene una tortuga y una rana que se están dando un beso. Resulta que era una bolsa alemana pues eso, de hace unos 50 años, que los alemanes en aquel momento ya habían empezado una campaña contra los plásticos. Nosotros siempre vamos un poquito más tarde. No pasa nada. ¿Qué pasa si nos encontramos estas cosas? ¿Qué debemos hacer? Decirles, no, gracias, no necesito que mi plátano esté envuelto en 20 kilos de plástico, no necesito que el pepino vaya cubierto de un film de plástico. ¿Por qué? Es absurdo. Como la foto que os he enseñado antes, de una lata de Coca-Cola envuelta en plástico y con una bandeja. ¿De verdad? Si es una lata. En fin. Bueno, ¿qué más cosas os tengo que contar? El reciclaje. ¿Qué pasa con el reciclaje? Nosotros aquí tenemos ecoembes, ¿vale? Pero, por desgracia, los plásticos que se pueden reciclar son una mínima parte de los que usamos diariamente. Y de esos plásticos que realmente se pueden reciclar, solo se llegan a reciclar nada, muy pocos de ellos. ¿Qué por qué? Porque no compensa. No compensa. Sale más barato hacer un plástico nuevo que reciclarlo. Entonces, como siempre, el dinero manda. Si necesito para reciclar me gasto 50 y para hacer uno nuevo me gasto 5, pues a lo de siempre. Pero ahora mismo tenemos una gran cantidad de plásticos que se degradan totalmente. Son los plásticos bio. Cada vez se están buscando nuevas formas e incluso plásticos que son totalmente comestibles y no pasa nada. Tú lo ves, hay muchos que son como un tipo burbuja y tú los muerdes y te los comes y no pasa nada. O sea, es un envase, pero es un envase comestible. Pero una vez más, esos tipos de plásticos no interesan, porque hay muy pocas productoras de esos plásticos, entonces cuando la producción es muy pequeña, los precios suben mucho y no interesa. Siempre lo mismo. Esto ya os he dicho que es aquí en España. No sé si sabéis que Ecoembes es una empresa privada, totalmente privada, que fue creada por los mismos fabricantes de plásticos. Cosa que suena un tanto extraña. Decirle al que crea los plásticos que sea una empresa para que él mismo gestione qué se hace con esos plásticos. Si queréis entrar en la página oficial de Ecoembes, podéis y veréis que según Ecoembes somos los más mejores del mundo, reciclamos un montón, lo hacemos todo genial. Pero si te pones a buscar datos y cifras de verdad, no aparece. Es todo muy opaco. Es el problema de que sea una empresa privada y que no tenga que rendirle cuentas, por así decirlo, a nadie. Entonces, en España realmente no sabemos qué pasa con estos plásticos. Sabemos lo que nos dicen, pero no tenemos ni idea. ¿Qué podemos hacer aparte de todo lo que os he dicho yo? Pues exigir a los gobiernos que tomen partida en este problema. En un montón de países se están prohibiendo los plásticos de un solo uso. Y de hecho, en algunos países no solo es que te pongan una multa por usar un plástico de un solo uso. En algunos, como en Kenia, si te pillan con una bolsa de plástico, puedes llegar a ir a la cárcel. Porque no tienen cómo gestionar esas basuras, entonces no pueden absorber que la gente venga con bolsas y bolsas de plástico, no saben qué hacer con ellas. Entonces las han prohibido y es su manera de parar el plástico. En otros países se premia al consumidor que recicla con descuentos en próximas compras. Esto es como cuando llegábamos y devolvíamos el casco de la botella, que te daban dinero de vuelta. Pues esto es lo que se está haciendo en muchos países, pero además
con los envases de plástico incluidos. Esto se lleva haciendo muchos años en Alemania, en Finlandia también. Ahora Reino Unido está en proyecto piloto y quieren también empezar a usarlo porque sale muy bien. La gente funciona mucho. Cuando tú metes aquí una botella de plástico y te devuelven 10 céntimos y dices, ¡qué bien! Mañana vengo por otra. Entonces, son cosas que le mueven a la gente. En algunas zonas costeras se está prohibiendo fumar en las playas, ya no por salud, sino por las colillas. Porque las colillas son plástico, por si no lo sabíais. Y tardan unos 400 años en desaparecer. Hay playas en las que cada vez que la limpian sacan millones y millones de colillas que tampoco se pueden reciclar, no se puede hacer nada con ellas. Todo este tipo de iniciativas son las que pueden cambiar el mundo plastificado en el que vivimos. Y por eso nosotros debemos exigir a nuestros gobernantes que hagan algo por ello, que tomen partido. Si no queréis que vuestra herencia sea un montón de basura, debemos actuar. Y ahora pues me podéis preguntar lo que queráis.